Anteriormente, sí veo más pacientes que llegan a control prenatal. Igual, control prenatal inició en el 2016. Lo que les explicaba anteriormente en la otra presentación es que había poca cantidad de pacientes, ya sea porque lo que les decía, ¿verdad? Ginecólogo hombre y a veces sí hay un poquito como que de, de que quieren pasar con una ginecóloga mujer, pero sí ha cambiado conforme pasan el tiempo. Y la publicidad antes sí era un poquito eh, baja y ahorita que sí ha subido, pues hemos visto que ha aumentado la cantidad de pacientes que consultan. También hemos visto que de 2 años para acá ha habido un aumento en la consulta de pacientes obstétricas, ya sea por el COVID, ¿verdad? Y también por el cierre de consultas externas. ¿Por qué? La consulta externa mira control prenatal. Los hospitales que usualmente miran consulta externa cerca de Bárcenas son el hospital de Amatitlán y La Nueva y algunos centros de salud, pero muchos de estos centros de salud se han visto saturados y los hospitales pues quieren cerrar la consulta externa por el problema de COVID. Entonces hemos también visto un aumento en la consulta de obstétrica. ¿Qué protocolos utilizamos? Los mismos, los del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, pero lo que les mencionaba anteriormente, estos protocolos son de difícil acceso, ¿verdad? Si uno se mete a la página del Ministerio de Salud, uno no los encuentra. Y otro problema que hay es que son obsoletos y anticuados. Se quedan rezagados estos protocolos, ¿verdad? Entonces es un problema porque, o sea, no solo nosotros tenemos en físico, sino que también está la dificultad de poder acceder a ellos, ¿verdad? Entonces los que usualmente utilizamos son los de la Seguridad Social, los de la GO, que es la Asociación Guatemalteca de Ginecólogos y Obstetras, la COG, que es la americana, la FIGO, que es la internacional, y la FECASO, que es la Federación Centroamericana. Cada caso va a ser diferente a la hora de ver un protocolo, ¿verdad? Los protocolos son herramientas que nos orientan, pero cada paciente va a ser diferente. Hay que hacer énfasis en eso porque los pueden usarse para ciertas pacientes, pero hay pacientes que se salen fuera de los protocolos. Entonces, por eso es importante que cada paciente es individual, ¿verdad? No siempre vamos a ver los mismos síntomas, no vamos a ver siempre las mismas características de una enfermedad, sino que van a variar. Y por eso, pues, hago este énfasis de que los protocolos son herramientas, sin embargo, cada paciente es diferente. ¿Qué problemas tenemos allá? Pues que la paciente consulte en el trimestre de embarazo, ya sea porque se encuentra planificando y no sabe que está embarazada, lo económico, otro factor importante, o algunas que dicen, bueno, no me vino este mes, esperemos después, y así se pasan hasta 3 meses. Ya cuando nos consultan, pues ya van casi por el segundo trimestre. Pero es, tenemos pacientes que sí son constantes, ¿verdad? La paciente constante mínimo llega a 7 consultas durante todo el embarazo. Esto es importante, ¿verdad? Porque por lo menos la paciente tiene que tener 7 consultas durante todo el embarazo. Y sí hemos visto que ha habido un aumento en consultas en el primer embarazo. Durante la primera consulta que hace la mujer, pues se le realiza el examen físico completo. Se les evalúa sus signos vitales. Bueno, obviamente previo se les hace consulta sobre sus antecedentes, es muy importante, especialmente los antecedentes obstétricos si tuvo un embarazo previo. Se les toma signos vitales, se les hace una evaluación de corazón, pulmones, luego pues nos orientamos un poquito más a lo obstétrica, la altura uterina,
Depende del médico, pues ya ver la presentación del bebé. A todas se les hace evaluación ginecológica. A esto me refiero, evaluarles sus genitales externos, genitales internos. Esto es un poquito tabú para la mujer, ¿verdad? Porque muchas de ellas llegan con su primer embarazo. Entonces, trato, no práctico, no, que intento de que a todas se les explique qué es la evaluación ginecológica. ¿Por qué es importante? Pues porque podemos detectar alguna enfermedad de transmisión sexual, em, eh, por ejemplo, amenazas de aborto, hemorragia vaginales. También se le solicita en su primera cita, pues, los laboratorios que son destinados para la primera consulta, y pues, cuando la mujer lo requiere o hay necesidad, pues se les hace ultrasonido. La mayoría de pacientes que tienen un problema ya crónico, por ejemplo, antes hipertensión, diabetes, alguna enfermedad de la colágena, o sea, se les evalúa y son referidas inmediatamente a un hospital de tercer nivel. Luego sí he tenido pacientes que las hemos seguido, ¿verdad? Por ejemplo, que van al hospital de tercer nivel y sin embargo nosotros continuamos con su control prenatal, ¿verdad? Ellas prefieren ir al hospital de tercer nivel y continuar con nosotros. Y obviamente siempre se les refiere, ¿verdad? Para que por lo menos en el hospital de tercer nivel se les conozca. Y pues quede claro de que o ella sepa que su problema hay que llevarlo o atenderlo inmediatamente y que no se nos vaya a complicar conforme avance el embarazo. Cuando llegan a cumplir las 36 semanas, yo ya la refiero a nivel. ¿Por qué? No del ni es cesárea. Los lugares donde refiero son Hospital de Antigua, Amatitlán y la Cantonal de Amatitlán. ¿Qué es la Cantonal de Amatitlán? Pues es un área en donde van las señoras que van para un parto normal y no tienen ninguna complicación. La ventaja es que tienen su parto ese mismo día y al día siguiente pues se van a su casa. La otra ventaja que tienen es que si se complican algún aspecto del parto, inmediatamente son trasladadas al hospital de Amatitlán, son vecinos. Casos especiales, por ejemplo, problemas o antecedentes de alguna patología especial en el embarazo o hipertensión, diabetes, prefiero referirlas al Hospital Roosevelt, que es un hospital completo. Y la ventaja es que tiene una área de neonatología que es muy importante. ¿Qué contamos en el dispensario? Pues contamos con ultrasonido básico. ¿Básico a qué me refiero? Pues podemos hacer biometría, podemos hacer perfil, medir líquido, cuantificar peso, ver la placenta. No se puede hacer Doppler, ¿verdad? Es muy difícil ver algunas patologías del feto. Cuando es así, prefiero referirlas a un especialista a nivel privado. También contamos, como les dije anteriormente, con laboratorio, psicología, especialmente psicología porque muchas mujeres se embarazan sin llevar control prenatal previo o, por ejemplo, tuvieron alguna complicación previa en el embarazo anterior. Me he topado también con pacientes que no deseaban el embarazo actual y muchas otras consideraciones por las cuales las envío a psicología. También la refiero a nutrición. Como les dije anteriormente, en nuestro país sí está teniendo un alto incremento en obesidad y sobrepeso. Y también algunas pacientes que lo ameritan, pues las transfiero a trabajo social, ¿verdad? Para que reciban apoyo con respecto a los programas que cuenta el dispensario. ¿Qué problemas afrontamos
En el área obstétrica, la continuidad en las reconsultas de las pacientes. Aunque aquí es menos que en las pacientes ginecológicas. He visto que la paciente obstétrica es más constante con respecto a las reconsultas. La consulta tardía, como les mencioné anteriormente, muchas de ellas ya llegan en el segundo trimestre de embarazo. ¿Por qué? Pues por lo que mencioné anteriormente, prefieren esperar a hacerse la prueba más adelante, están planificando y creen que no están embarazadas o simplemente falta de información. También vemos que a algunas les cuesta o tienen dificultad para hacerse algunos exámenes, ¿verdad? Hemos visto también que, por ejemplo, las veo hoy y las cito en un mes, llegan al mes y aún no se han hecho los exámenes de rutina que tienen que hacerse en el primer trimestre del embarazo. Acceso a las vacunas. La mayoría se refieren al centro de salud. Sin embargo, en ocasiones hay jornadas de vacunación en el dispensario, pero la mujer no consulta. Consumo de prenatales. En algunas mujeres, no sé por qué, sienten dificultad a la hora de tomar prenatales, no les gusta o piensan que les va a caer mal, ¿verdad? Em, y pues ya después de haber tenido al bebé, tenemos también otro problema. No reconsultan en el puerperio. ¿Por qué es importante consultar en el puerperio? Porque queremos saber cómo le fue a la paciente, ¿verdad? ¿Le fue bien? ¿Fue adecuado al control? ¿No hubo ninguna patología con respecto al bebé? Y pues obviamente esto nos ayudaría a dar un seguimiento rutinario a la paciente después de su parto. También vemos la dificultad para ver una continuidad en la consulta con el recién nacido, ¿verdad? Aunque sin embargo hubo unos cambios ahorita y esperamos que estos cambios pues nos favorezcan a que la mujer reconsulte luego de haber tenido a su bebé. Y lo que les menciono siempre, ¿verdad? Que muchas de ellas creen que ya sea por su cultura o por su moral, que las vea un ginecólogo les va a dar miedo, o el esposo les dice que no te vea el ginecólogo, prefiero que sea ginecóloga, etcétera. Bueno, también me había tocado hablar un poquito sobre embarazo adolescente, sin embargo, quise enfocarlo en un problema que ha ido en aumento o se le ha tomado más énfasis en estos últimos 5 años, que es el embarazo en adolescentes menores de 14 años. Embarazo adolescente por de 20 años, ¿verdad? Allá en Bárcenas, pues, bueno, a nivel nacional, la consulta de mujeres adolescentes, pues sí es bastante, ¿verdad? Un ejemplo de 12 pacientes que miren por embarazo el día de hoy son menores de 20 años. Pero el problema, ¿por qué enfocarles en este problema? Porque se le ha cambiado un poquito el énfasis que se le ve a las pacientes con embarazo adolescentes menores de 14 años. En el dispensario, en lo que he estado yo en los 6 años, únicamente he visto 2 pacientes menores de 14 años, ¿verdad? Una, por ejemplo, llegó con la mamá porque le dolía el abdomen, llegó a hacerse el ultrasonido, ¿verdad? A la hora de colocar el transductor, pues vimos que tenía un bebé, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hablar con la mamá, hablar con la trabajadora social para que le explicara, ¿verdad? Y al final, pues sí, habló de que había sido abusada. Y pues la mayoría de estos problemas de 14 años se van al hospital, se van a hospitales privados o hospitales públicos. Sin embargo, ahora nosotros como personal de salud tenemos que hacer la denuncia cada vez que nosotros miremos una paciente menor de 14 años. Por eso les mencionaba aquí que las menores de 14 años tienen un protocolo. ¿Por qué
hemos visto, ¿por qué miramos esto como un problema? Pues si se dan cuenta en la gráfica, ¿verdad? Las denuncias que van en este año de violencia sexual son 2.792 hasta 31 de marzo de violencia sexual, ¿verdad? Las denuncias que han habido. Y las personas que han sido agraviadas, si se dan cuenta, las mujeres son 3.500 y sin embargo también hay hombres. Los municipios más afectados, perdón, los departamentos más afectados, si vemos, son la frontera con México, ¿verdad? Y también el sur. De estas denuncias, si se dan cuenta, 583 son menores de 14 años y aquí podemos ver la distribución de edades. 441 de 14 años, 107 de 13 años, 31 de 12 años, 3 de 11 años y una de 10 años, ¿verdad? Ya sea por cultural o por violencia sexual, ¿verdad? La mayoría de estos casos son investigados por el Ministerio Público. Como le decía, hay mucho desconocimiento a nivel privado. A nivel privado me refiero a las clínicas particulares que no trabajan con lo público. Muchos de estos no hacen denuncia o la gente misma sabe que no va a haber una denuncia adecuada, entonces prefieren ir a estos lugares, ¿verdad? Y vemos también los datos del organismo judicial de los casos que ingresan ya por denuncia y delitos. De los 944, pues 349 hay sentencias emitidas, 251 son condenados y 98 son absueltos, ¿verdad? Y aquí vemos la cantidad de mujeres que son vistas por delito sexual, 1.719 mujeres y 170 hombres. Bueno, para eso se creó un protocolo de embarazo de 14 años, ¿verdad? Entonces, toda muchacha o niña de 14 años que llegue embarazada, inmediatamente uno tiene que llamar al Ministerio Público. Uno no es juez y ellos determinan si realmente hubo violencia sexual, ¿verdad? Muchos de estos casos es por desconocimiento del uso de anticonceptivos, de primera experiencia sexual, ¿verdad? La mayoría de estas muchachas pues tienen novio y pues con el novio hubo acuerdo, tuvieron relaciones, quedó embarazada, etcétera. Pero sí se ha demostrado, como les enseñé anteriormente, que un buen porcentaje es por abuso sexual, ¿verdad? Entonces, como les digo aquí, violación hasta comprobar lo contrario. Eso se encarga ya el Ministerio Público, el INASIF. Eh, Les digo, hay que llamar al Ministerio Público. Ellos llegan, interrogan a la mujer, les hacen preguntas, llenan un expediente y pues ya les dan seguimiento, tanto psicólogo, trabajo social, control prenatal. El control prenatal sí lo tiene que realizar el Ministerio de Salud, pero sí es una labor en conjunto que se tiene que llevar con la paciente menor de 14 años. Cuando ya la paciente embarazada ya llega a completar su embarazo, todas tienen que nacer vía cesárea, ¿verdad? ¿Por qué vía cesárea? Porque no se quiere que la paciente sufra, ¿verdad? Incluso aquí se permite hasta que la madre de la paciente entre, incluso haya una psicóloga que la oriente. En raros casos va a tener parto, por ejemplo, ¿quiénes? La mujer o la paciente que ya llega con casi que el bebé naciendo por vía vaginal. Entonces, en ese caso, pues se prefiere que nazca por vía vaginal, pero la mayoría son por cesáreas selectivas. Electivas me refiero a que se les cita, se les ingresa, se les hace la cesárea y pues ya, ya ya se les hace la cesárea en
o sea, citada y un protocolo completo para que luego de que nazca el bebé, pues ya tiene que llegar la Procuraduría General. Si es abuso, pues tiene que pasar a una casa hogar. Si es un poquito enredoso los procedimientos que se llevan con una paciente de 14 años. Gracias. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir al correo drrafaelgodinez@gmail.com. Es un gusto haberles dado esta charla, ¿verdad? En algunas cosas sí me quedo corto, ¿verdad? Porque yo quisiera que ustedes estuvieran aquí en vivo para ver cómo se les lleva el control a las mujeres. El COVID sí nos ha afectado un poquito, especialmente en los hospitales públicos, ¿verdad? Aquí hablan de una, dos, tres olas. Yo creo que seguimos en la misma ola. Eh, Falta de vacunas, falta de medicamentos, falta de intensivo. Sin embargo, el dispensario ha estado con la atención adecuada a estas pacientes que no han podido ir al hospital público. Pues tenemos las puertas abiertas ahí en el dispensario y cualquier duda, pues con gusto se la resuelvo. Muchas gracias.